rogando, Señor, tu bendición en medio nuestro, ahora que seremos expuestos a la predicación de tu palabra. Así como te hemos cantado acerca de tu gran amor, de tu gran misericordia, como tú enviaste a nuestro bendito Salvador Jesucristo para rescatarnos de nuestros pecados. Que entonces ahora con gozo, al escuchar tu palabra, podamos conocerte más a ti, conocer más acerca de tu plan para rescatar a pecadores, y que podamos entonces ver en Jesucristo a aquel que puede redimirnos y a aquel entonces que nos concede servirle a Él, para que a través de nuestras vidas Él sea glorificado y los hombres vengan a Cristo, deseando también la misma salvación que tú has obrado para tu pueblo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo lo pedimos. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Evangelio según Mateo en el capítulo 5. Y vamos a leer en el versículo 16. Vamos a tener la meditación en el pasaje de memorización semanal. Evangelio según Mateo, capítulo 5 y en el versículo 16. Leemos: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Quiero comentarles acerca de un movimiento que surgió alrededor del siglo IV después de Cristo. Esto fue un movimiento en respuesta a lo que estaba ocurriendo con el cristianismo en ese momento. Recordemos, a partir del siglo IV, alrededor del año 311 al 313, durante el Imperio Romano, el cristianismo llegó a sufrir una gran victoria, por así decirlo. ¿Y cuál fue? Que se prohibió que a los cristianos se les persiguiera. Antes de eso pasaron varias persecuciones y los creyentes en ese tiempo muchos sufrieron martirio por causa de la fe. Pero alrededor de esa fecha se promulgó un edicto, una ley, el cual ahora entonces prohibía que a los cristianos se les persiguiera. Entonces, de ser perseguidos, ellos pasaron ahora más bien a que la religión cristiana fuera la que estaba gobernando durante el Imperio Romano. Pero eso entonces, ¿qué provocó? Eso generó que muchos creyentes vieran que más bien eso era un obstáculo para la vida de piedad de ellos. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, ellos iniciaron, y eso es lo que les quiero leer, un movimiento que se llamó el monaquismo, que es donde surgen todo lo que fueron los monjes que se aislaron. Entonces quiero leerles estos pequeños párrafos. Dice: ¿cómo entonces se puede ser cristiano en medio de tales circunstancias? Cuando la iglesia se une a los poderes del mundo, cuando el lujo y la ostentación se adueñan de los altares cristianos, cuando la sociedad toda parece decir que el camino angosto se ha vuelto amplia avenida. ¿Cómo resistir a las enormes tentaciones del momento? ¿Cómo dar testimonio del crucificado, del que no tenía siquiera dónde posar la cabeza, cuando los jefes de la iglesia tienen lujosas mansiones y cuando el testimonio sangriento del martirio no es ya posible? ¿Cómo vencer al maligno que a todas horas nos tienta con los nuevos honores que la sociedad nos ofrece? La respuesta de muchos no se hizo esperar: huir de la sociedad humana, abandonarlo todo, subyugar el cuerpo y las pasiones que dan ocasión a la tentación. Y así, al mismo tiempo que la iglesia se llenaba de millares de gentes que pedían bautismo, hubo un verdadero éxodo de otros millares que buscaban en los lugares desiertos la santidad. Entonces,
¿Cuál fue la respuesta de muchos creyentes a todo lo que estaba ocurriendo? Ellos se aislaron de la sociedad. Pensaron entonces que eso era una manera, tal vez hasta cierto punto tuvieron una buena intención, porque ellos lo que querían era poder glorificar a Dios. Entonces, ¿qué decidieron? Vamos a apartarnos de la sociedad y vamos a estar en estos lugares desiertos. Y ahí vamos a desarrollar una vida de piedad. Como les digo, puede haber sido una buena motivación, pero tal vez la forma en que lo realizaron podríamos considerar que no fue la correcta. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros en este pasaje vamos a estar meditando. ¿Qué es lo que Dios exige de aquellos a los cuales Él ha salvado? ¿Es realmente el vivir aislados de la sociedad? Eso es lo que deberíamos hacer. ¿O realmente es buscar la manera en la cual nosotros, a través de nuestra vida, vidas renovadas, podamos entonces traer gloria al nombre del Señor? Entonces quiero hacerles brevemente una pequeña introducción al contexto del Evangelio de Mateo, básicamente de los primeros capítulos, para que podamos entender cuál es el momento en el cual Él está dando esta enseñanza. Entonces recordemos que Mateo, él dirige su Evangelio principalmente a los judíos que estaban esperando el cumplimiento de la venida del Mesías. Entonces Él lo dirige a ese sector, a los judíos. Y a partir del capítulo 1, Él les presenta a Jesús como el descendiente de Abraham. Entonces la simiente que había sido prometida a Abraham, Él les está mostrando que Jesús viene de esa genealogía. Les presenta que Jesús también viene del linaje del rey David, que también era el pacto que Dios había hecho con el rey David en 2 Samuel capítulo 7, que dice que Él iba a levantar un hijo. Dice, yo le seré a Él por padre y Él me será a mí por hijo. Dice, será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Entonces Él le estaba diciendo que Jesús era el que iba a venir a cumplir este pacto que había hecho, que Dios había hecho con el rey David. Y en Mateo 1:21, Él todavía da más luz acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que el nombre de Él iba a ser precisamente Jesús. ¿Por qué? Porque Él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. Entonces este descendiente de David, esta simiente prometida a Abraham, iba a venir a salvar al pueblo, a su pueblo de sus pecados. Entonces después de eso, Mateo nos presenta cómo Jesús, cómo después del nacimiento de Jesús, Él llega a padecer una persecución desde niño. Cuando Herodes el Grande, que es interesante saber que Herodes era un idumeo, descendiente de Edom, descendiente de Esaú. Entonces él inicia una persecución para matar a este niño. Pero entonces José y María junto con el niño Jesús huyen a Egipto. Luego ellos, después cuando Herodes muere, nos dice Mateo que ellos regresan a Nazaret. Nos presenta luego el bautismo de Jesús, la tentación de Jesús, el inicio entonces de Jesús con su ministerio en la región de Galilea. Empieza Jesús a desarrollar alrededor de los 30 años su obra ministerial. En el Evangelio de Lucas capítulo 6 nos da un poco más de luz. ¿Por qué? Porque nos revela que Jesús entonces empieza a llamar a sus primeros discípulos. Y aquí llegamos entonces al contexto de nuestro pasaje. Una vez que Él llama a sus discípulos a Él, entonces dice en el capítulo 4 y en el versículo 25, aquí mismo de Mateo, dice, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y en el versículo 1 del capítulo 5 dice, y viendo la multitud, subió al monte. Sentándose, vinieron a él sus discípulos. Entonces, también nosotros debemos ver una comparación que el evangelista Mateo quiere hacer con nuestro Señor Jesús, comparándolo con lo que era el Antiguo Testamento, precisamente con el profeta Moisés. ¿Por qué? Porque vemos que aquí Jesús llama, o las multitudes vienen a Él, y vienen sus discípulos, y Él sube a un monte. Y sube a un monte y les va a empezar a enseñar. Para muchos los que hemos leído el conocido Sermón del Monte, sabemos cómo Él viene a dar el verdadero espíritu, el verdadero significado de la ley.
que en el Antiguo Testamento, por medio de Moisés, Dios se la dio a su pueblo Israel, una vez que Él los libertó de Egipto. ¿Qué ocurrió después de esa redención? Moisés sube al monte Sinaí y Dios le da toda la ley y los preceptos que dice, que Dios le dijo, con los cuales el pueblo de Israel iba a ser gobernado e iba a ser dirigido. ¿Con qué fin? Bueno, en Deuteronomio 4 dice que el fin era que las otras naciones, al ver cómo Israel se conducía, iban a glorificar a Dios por medio de todas las leyes que Dios les estaba a ellos estipulando. Y en el momento en que ellos entonces como nación vivieran a la luz de esas leyes, eso iba a dar testimonio a los otros pueblos de la tierra de Canaán, de cómo este pueblo vivía de una manera justa, de una manera correcta. Porque ningún otro pueblo hasta ese momento dice que tenía, dice Deuteronomio 4, del 5 al 8, dice, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos, como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Y el versículo 8, y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Eso le dijo Dios al pueblo. Entonces, toda esa ley que Dios les estaba entregando, precisamente iba a traer esto, que los otros pueblos vieran en Israel un pueblo que se conducía diferente, de manera justa. Entonces, así mismo es lo que nosotros vemos aquí con nuestro Señor Jesús. Ahora Él está llamando a sus discípulos, así mismo. Ya en Lucas se nos ha dicho, en Lucas 6, que Él ha llamado a los 12, ya aquí están sus 12 discípulos, y entonces Él les empieza a enseñar. Entonces, el primer punto que quiero que veamos es la luz de quién debe brillar, la luz de quiénes. Porque como dice nuestro pasaje, así alumbre vuestra luz. Entonces, entendiendo este contexto, sería la luz de quiénes. Entonces, cuando nosotros recordamos, Dios sacó a su pueblo Israel, les dio esa redención. Entonces, asimismo, la luz de los que debe, la luz que nos está hablando el pasaje, debe ser la luz de aquellos a los cuales Dios también les ha dado esta redención. Aquellos a los cuales Dios ha rescatado del pecado. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si nosotros leemos, y es lo que muchos grupos hacen, toman un pasaje de la Escritura y a partir de ahí pueden enseñar algo que es totalmente al contrario al consejo de la palabra. Entonces nosotros debemos ir y ver realmente a qué se está refiriendo, porque si solamente decimos que lo que Dios pide de nosotros es que nuestra luz alumbre, cualquier persona podría considerar hacer buenas obras y decir, estoy honrando a Dios a pesar de no ser un creyente, a pesar de no ser un convertido. Pero primeramente vemos que aquí a los que Él llama y a los que Él les dice que su luz debe alumbrar, deben ser sus discípulos. Primeramente aquellos los cuales han sido rescatados del pecado. ¿Por qué? Porque si no caeríamos entonces en un entendimiento del cual entonces se basaría una fe de solamente obras o una religión de solamente obras. Entonces por eso es necesario conocer que estos discípulos a los cuales Él les dice que su luz debe brillar, han experimentado algo internamente. Muchos grupos, por ejemplo, enseñan que no es solamente por la fe, sino enseñan que también que hay una parte de las obras que el ser humano debe hacer para poder estar bien entonces, o para poder ganar ese favor de Dios, que nosotros vamos a ver aquí en nuestro contexto que no es así. Por ejemplo, un grupo en sus escritos cree lo siguiente, dice, pues sabemos que es por la gracia que nos salvamos, después de hacer todo cuanto podemos. O si no, también en otro párrafo de lo que ellos creen dicen, y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con todo vuestro poder, mente y fuerza, entonces después su gracia es suficiente. Entonces, ellos emulan la salvación a lo que es el esfuerzo del hombre, pero sumado luego al favor de Dios. Algo que es totalmente contrario a lo que nosotros vemos en la Escritura. Porque ¿cuál es el creyente, el que Dios realmente ha salvado? Como leíamos ahora
Efesios 2:8, como leíamos en la clase dominical, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y el versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces nosotros no podemos creer que primeramente mi luz va a brillar y eso es lo que va a demostrar entonces, o eso es lo que, en lo que yo voy a descansar en mi salvación, en lo como mi luz, o como vamos a ver ahora, esas obras están brillando. No, sino que es por lo que Dios ha hecho en nosotros, por su gracia, que nos ha salvado. Entonces eso va a dar una evidencia, pero no lo contrario. Tito 3:5 también nos dice lo mismo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, como les digo, muchos grupos sectarios y muchas religiones enseñan eso, que el hombre debe hacer algo, debe realizar alguna labor, algún trabajo, y eso entonces le va a conceder un día poder ganar el favor de Dios. En este caso hablando de la salvación. Pero como les mencionaba a través de estos pasajes, el testimonio de la Escritura es lo contrario. Es primeramente la redención de Dios por su gracia, la que trae la salvación. Y antes de llegar a nuestro versículo 16, tenemos el sermón o la enseñanza de Jesús iniciando con las bienaventuranzas. Que recordemos, este sermón va desde el capítulo 5 hasta todo el capítulo 7, 5, 6 y 7. Y todo este sermón sigue una línea, no es que fue aislado, sino que el resultado de que la luz de los hombres brillen es primeramente lo que Jesús enseñó en los primeros versículos. Del versículo 1 al versículo 12 tenemos lo que son las muy conocidas, las bienaventuranzas. Pero ¿qué es lo que nos muestran ellos? ¿Qué es lo que nos muestran ellas? Primero, la miseria espiritual que debe reconocer una persona. Esto es lo que ocurre entonces en el que Dios ha regenerado. Primeramente se ve a sí mismo como alguien que está muerto en sus pecados, que está, podríamos decir, en la bancarrota espiritual. Y eso entonces, ¿qué lo hace? Lo hace llorar su pecado, llorar y clamar ante Dios por esa condición que él ha visto. Entonces, una vez que eso ocurre, dice que ellos recibirán consolación. También dice, bienaventurados serán los mansos, entonces aquellos que ahora se conducen diferente. Ya no hay un enojo ni un rencor. Luego entonces ellos van a anhelar vivir rectamente. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El anhelo ahora de estos que Dios ha salvado va a ser conducirse de una manera justa. Vivir rectamente a la luz de la palabra. Y así como ellos han experimentado entonces esa misericordia y esa gracia de Dios al salvarlos, entonces ellos también querrán compartir con nosotros esto mismo, esta misericordia, para que otros también puedan entonces experimentar la misericordia de Dios. Y estos serán limpiados de su pecado. Bienaventurados los de limpio corazón. Entonces, estos discípulos de Jesús experimentaron eso, la limpieza de su pecado, la mancha de su pecado. Como les decía entonces, no es algo que podemos hacer, esto tiene que ser una obra divina, una obra de Dios. Entonces, eso también va a conducir a que vivamos de una manera pacífica. ¿Por qué? Porque se ha resuelto el problema que teníamos. Teníamos una enemistad con Dios, pero ahora hemos sido perdonados y vivimos en paz con Dios. Nuestro conflicto interno con el pecado ha sido resuelto. Y ahora entonces también podemos ayudar a otros a tener esa paz que experimentamos. ¿Y todo esto qué va a traer? Bueno, que el creyente vaya, el que vive realmente a la luz de esta obra de Dios, va a sufrir persecución. ¿Por qué? Porque él está en su vida demostrando lo que Dios ha hecho al salvarle. Y el cristiano fiel va a padecer persecución, como Jesús les decía a sus discípulos, y van a ser dichosos cuando eso ocurra, porque recuerden que en el pasado así persiguieron a los que eran verdaderos creyentes. Y si eso está ocurriendo en ustedes, eso es un testimonio más bien de que ustedes son discípulos míos. Y entonces llegamos al versículo 13 y al versículo 14, donde él dice, ustedes son la sal de la tierra. Y luego en el 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Y esta luz entonces no debe estar oculta, sino que debe ser colocada en lo más alto. ¿Para qué? Para que así entonces, dice, así alumbre
vuestra luz. Entonces llegamos a entender la luz de solamente de los que han sido transformados por Dios. A la misma vez entendemos entonces que esta luz va a alumbrar en medio de las tinieblas. Unas tinieblas que primero reconocemos que estaban en nosotros. Que las tinieblas en la Biblia entendemos que es estar en el error. Estar relacionado a estar en pecado, llevando una vida en esclavitud al pecado y en ignorancia, desconociendo la verdad de Dios. Ahí es donde viene primeramente Jesús. Él dijo en Juan 12:46, Él dijo: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces, eso es lo que ocurre. La luz de Cristo ha resplandecido en nosotros, a los que Él ha salvado. Y entonces hemos sido librados del error. Hemos sido traídos a la verdad, al conocimiento del Dios verdadero, de Jesucristo. Y hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Entonces ahora nuestra vida tiene la luz de Cristo. Y así es entonces lo que Dios nos manda a nosotros, a que nuestra luz que hemos experimentado, ahora entonces pueda alumbrar delante de los hombres. Pero es muy importante entonces que conozcamos eso. Solamente a los que Dios ha salvado y regenerado, los que Él ha limpiado de su pecado y les ha dado un corazón nuevo, entonces a ellos son los que Dios nos dice ahora su luz alumbre delante de los hombres. Y ese es el segundo punto que quiero ver. Delante de los hombres que están perdidos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Entonces aquí es por eso que les mencionaba, que considero que aquí fue donde falló este movimiento de aislarse, porque debe ser delante de los hombres. Si vivimos aislados, apartados, no estamos siendo fieles al mandato del Señor. Él quiere que así como Israel, las demás naciones debían verlo, ver ese pueblo cómo se conducía distinto. Así mismo ahora, entendiendo que el verdadero Israel es la iglesia, entonces que las personas al ver al creyente, o más bien que los creyentes procuremos que nuestra luz esté en medio de aquellos que no lo conocen a Él. Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar, dice, vuestras buenas obras. Entonces, es ahí donde Dios nos llama. Recordemos que una vez que Él asciende a los cielos después de la resurrección, Él les dijo a los discípulos: tienen que serme testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, en todo lugar donde ustedes vayan a estar, ahí es donde tienen que serme testigos, donde la luz de ustedes entonces tiene que brillar en medio de los hombres. Entonces, la luz de Cristo, puedo preguntarme, la luz de Cristo, si Él me ha salvado, entonces, si formo parte de los que Él ha rescatado, entonces esa luz de Cristo en mí brilla a través de nosotros cuando estamos con aquellos que no conocen a Cristo, porque eso es lo que Él me llama. Cuando esté, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los que no conocen a Cristo. En mi trabajo, ahí en medio de ellos, delante de los hombres, está alumbrando la luz de Cristo que hay en mí. En la universidad, en el estudio, en medio de mi familia, en los que no son creyentes, la luz de Cristo está alumbrando delante de ellos, la luz que está en mí. Con mis amigos, cuando me reúno con aquellos que tal vez no son creyentes y tengo espacios para compartir con ellos, la prioridad es esa, que delante de ellos la luz de Cristo alumbre. Con mis vecinos, o en todo contexto en el cual nosotros estemos. Es eso lo que los hombres ven. O como decía en el versículo 15 dice: ni se pone la luz debajo de un almud, de un cajón, podríamos decirlo. Más bien esa luz está oculta. No conocen las personas cuál es mi fe. Y peor aún, no es que lo conozcan no porque lo diga, sino que no lo conocen por mi testimonio, porque podrían más bien traer deshonra al nombre de Dios si llego a decir que soy cristiano por la forma en que me conduzco. Sino más bien el deseo del creyente, de los que Dios ha salvado, debe ser ese:
que las personas sí puedan ver que a través de mí, Dios la luz de Cristo les puede alumbrar a ellos por lo que Dios ha hecho en mí, también lo podría hacer en ellos. Entonces y sería más bien una forma en la cual yo podría examinarme si estoy en la fe. Porque eso es lo que Jesús está pidiendo de aquellos que son sus discípulos. Tercero, ¿qué deben ver los hombres en nosotros? Así alumbre nuestra luz, Cristo, delante de los hombres que están perdidos, dice, ¿y qué deben ver los hombres? Dice, para que vean vuestras buenas obras. Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras? Sería una buena pregunta que podemos hacernos. ¿Cuáles son las buenas obras que deben estar en mi vida para que los hombres las vean? Entonces, y como ahora leía el hermano en el pasaje de la confesión relacionado a este texto, dice, las buenas obras son aquellas que están de acuerdo a los mandatos y a los preceptos del Señor. Es todo aquello que el Señor nos mande en su palabra y vivir de acuerdo a esas obras, a esos mandatos. Entonces yo voy a actuar siguiendo esas obras, y eso es lo que eso debe ser lo que las personas vean en nosotros, que nos conducimos de acuerdo a la palabra del Señor. La ley de Dios que gobierna entonces sobre nosotros, así como Dios le dio toda una serie de estatutos y de mandamientos a Israel. Bueno, ahora nosotros en el Nuevo Testamento también tenemos vigente la ley de Dios, la ley moral de Dios, que debe ser reflejada en nosotros. Y como les decía, cuando seguimos la lectura del Sermón del Monte, ¿qué es lo que encontramos? Jesús hablando de la ira y el enojo. Hablando precisamente de que si alguien se enoja con otra persona, eso es como cometer homicidio delante de él. Hablando acerca del adulterio, no solo llevando al acto, sino el deseo en el corazón del hombre. Hablando acerca del divorcio, hablando de proclamar la verdad, del amor a los enemigos, del dar a los necesitados, de perseverar en la oración, del ayuno, de amar más lo de arriba que lo terrenal, acerca del tesoro verdadero que debe haber en el creyente, y acerca del afán y de la ansiedad, y todas estas enseñanzas que él desarrolló en el Sermón del Monte. Entonces, ¿qué es lo que debemos examinarnos? Bueno, las buenas obras que los hombres van a ver en mi vida es que yo me estoy conduciendo de acuerdo a la palabra del Señor. Mateo, ahí mismo en el capítulo 7 y el 16 al 20 dice, por sus frutos los conoceréis. Versículo 17, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Dice, así que por sus frutos los conoceréis. Es una manera entonces de examinarnos. Los frutos o las obras que yo estoy realizando realmente son obras de acuerdo a la palabra o son malas obras. Porque sería entonces decir que soy un árbol que da, como dice aquí, decir un árbol que es bueno pero a la misma vez está dando frutos malos. Que sería entonces una contradicción. Porque en el creyente lo que debe estar es el dar el buen fruto, que es de acuerdo a la palabra del Señor. Y Santiago 2:17 nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe verdadera, si nosotros estamos en la fe verdadera de Cristo, esa fe va a ser evidenciada o va a ser justificada, como lo dice Santiago, por las buenas obras. Eso será entonces la evidencia de que sí, es una fe verdadera. Pero lo contrario entonces también es cierto. Una fe falsa y una fe que no se va a justificar es la que no vive entonces según los mandatos del Señor, sino que va en contra de estas buenas obras. Entonces nuestras buenas obras deben conformarse a la ley de Dios. Son actos de bondad y generosidad. Y nosotros precisamente en nuestro Señor Jesús, eso es lo que encontramos.
Juan 10:31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les dijo, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En Cristo vemos eso, él hacía, confrontaba a la gente y les decía, ¿por qué me quieren apedrear? ¿Por cuál de todas las buenas obras que yo he hecho, ustedes quieren apedrearme? Y los apóstoles predicando acerca de Cristo decían, él anduvo haciendo bienes y sanando. Ahora, nosotros podemos aplicar exactamente los mismos principios de las buenas obras que vimos en Jesucristo. Jesús dijo que siempre iba a haber en nosotros personas con necesidad. Entonces también parte de las buenas obras, como les decía aquí, son actos de bondad y generosidad. Y en Jesús vemos ese ejemplo. Y así entonces, como nosotros encontramos en Cristo el mayor ejemplo al dar su vida para rescatarnos, y en gratitud entonces a esta salvación que Él ha obrado en nosotros, entonces que nosotros podemos conducirnos y realizar entonces obras buenas que ayuden a los demás. Jamás entonces, como algunas veces se enseña en muchos grupos, que es que todo lo que nosotros hagamos, o más bien descansan en todo lo que realizan en medio de un gran activismo, de estar involucrado en muchas actividades dentro de la iglesia y confiando entonces que ellos son creyentes por todo lo que están realizando. Cuando nosotros entonces entendemos que es lo contrario, Dios me ha salvado, entonces voy a vivir agradándole a Él, haciendo estas buenas obras, siguiendo sus mandatos, siguiendo el ejemplo de Cristo y procurando entonces cada una de esas oportunidades que Él me brinda para ayudar, entonces realizar esas obras. En Hechos 9:36 se nos habla de Dorcas, dice que abundaba en buenas obras. Entonces podemos examinarnos a nosotros, ¿abundamos como discípulos de Cristo? ¿Abundamos en buenas obras? Puedo hoy examinarme y decir, realmente Dios me ha salvado y esto ha provocado que yo esté haciendo muchas buenas obras en medio de la iglesia y en medio entonces del lugar donde Dios me ha colocado. Porque esto es lo que va a dar testimonio entonces de un creyente. Nuestras buenas obras, y el punto número 4 es ¿con qué fin serían esas buenas obras? Dice, para la gloria de Dios. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Por eso esto es importante entender, porque muchas personas cuando exponemos el Evangelio les decimos que lo que ellos puedan hacer no es suficiente delante de Dios, porque el corazón que no ha sido regenerado, cuando realiza una buena obra, lo hace no con esta finalidad de que Dios sea glorificado. Lo hace primero con un corazón que está manchado por el pecado, que está conducido por el pecado. Y segundo, porque busca su propio reconocimiento, busca su propia gloria. No busca que a través de esta gloria, que a través de esta obra sea Dios el que se lleve todo el honor. Pero entonces en medio nuestro esto es lo que debe ocurrir. Las buenas obras que Dios dice en la Escritura, Él ha preparado. De hecho, esto es lo que nos muestra la Escritura. Todas las buenas obras que nosotros hoy hemos realizado, que podemos ahorita recordar, que Dios nos ha permitido estar realizando o que hemos hecho. La Biblia dice que esas obras fue Dios el que las concedió para que las hiciéramos. Ni siquiera entonces es algo que yo pueda decir que surgió de mí, sino que Dios lo decretó que eso iba a ocurrir y que yo iba a realizar esa obra. Entonces, entendiendo esto, ¿qué es lo que debo hacer? Glorificar a Dios y decir, Señor, hice, y Jesús nos llamaría siervos inútiles, porque hicimos lo que deberíamos haber hecho. Pero el problema sería entonces si estoy huyendo de glorificar a Dios a través de las buenas obras. Entonces, dice el comentarista de la Confesión de Fe, Sam Waldron, dice, una buena obra debe cumplir 4 criterios. Debe tener la materia correcta, que es algo que Dios manda, como vimos, basada en la ley de Dios.
Debe tener la raíz correcta, que es de un corazón, como hemos visto, purificado por la fe. Debe de ser hecho a la manera correcta. Debe ser una obra a la manera de Dios y debe tener el fin correcto, que sería la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Recuerdo hace unos años estar en un trabajo recibiendo la inducción para las tareas que iba a hacer, y la persona que me estaba capacitando, recuerdo que él me dijo: cuando usted ya resuelva lo que le están solicitando, envíe el correo y cópiele a todos los que pueda. Entonces digo yo, bueno, le copiaría a la jefatura. Me dice, no, a todos los que puedan, porque usted aquí tiene que buscar figurar, porque de esa manera usted va a crecer aquí en la empresa. Todos vean lo que usted está haciendo. Entonces eso es lo que ocurre, y pienso que es un buen ejemplo en aquellos que no han entendido, ¿verdad? Porque no han sido salvados, que aún esto, el trabajo que yo realizo, donde Dios nos ha colocado, no es para el reconocimiento personal nuestro, sino entiendo que Dios me ha dado la sabiduría, me ha dado las habilidades, me ha colocado en la empresa que Él así quiso, me ha dado las tareas que Él quiso que yo realizara, y eso entonces Él lo ha puesto ahí para que yo lo glorifique a Él. Entonces, las personas, ¿qué tendrían que decir y cuál sería lo que yo buscaría? Lo que el creyente debe buscar. Que las personas puedan decir, él realiza su trabajo y cumple y da esos resultados porque él es cristiano. Que asimismo en el hogar puedan decir, él es fiel, hablando del hombre o de la mujer, él es fiel a su esposo o a su esposa y ama a sus hijos y los instruye de esa manera porque él es cristiano. Él es un buen estudiante y es ejemplar porque él es cristiano. Él es honesto en sus negocios, se conduce de una manera leal porque él es creyente. Él respeta y honra a sus padres porque él es cristiano. Él no participa de ciertas actividades o ella ni ve ciertos programas y actúa de esta manera porque él es cristiano. No que los hombres me elogien a mí o nos elogien a nosotros, sino que puedan ver que todas esas obras es por lo que ocurrió en nuestros corazones. Porque eso es lo que Cristo nos dijo, que los vean, que alumbre esa luz delante de los hombres y apunte a aquel que pueda hacer entonces que en ellos también ocurra esa obra, que glorifiquen a Dios. Inclusive siguiendo el sermón, Jesús muchas veces les decía, si ayunan, háganlo en secreto, que los hombres no sepan. Si van a dar, también háganlo en secreto, que no, pero que todo se busque glorificar a Dios. Eso es lo que debemos entonces anhelar en nosotros. Y también podemos hacernos la pregunta, ¿hoy los hombres están glorificando a Dios con mi testimonio? Por la forma en que yo me conduzco en cada esfera, en cada área donde Dios me ha puesto por su gracia. ¿Están ellos glorificando a Dios? ¿O estoy cediendo a esta tentación del orgullo, verdad? Y queriendo tomar para mí algo que es todo por gracia. La palabra de Dios nos dice que Él nos ha dado todas las cosas en abundancia para que nosotros hagamos las obras que Él nos ha puesto. Entonces debemos entender esto. Las oportunidades que Dios nos da para poder glorificarle a Él, bueno, nosotros debemos procurar tener lo necesario y tener, como ahora el hermano nos mencionaba, la sabiduría para actuar de manera prudente y obedecer al Señor, porque no debemos rehuir de hacer estas buenas obras que Dios trae a nuestras manos, sino más bien ser diligentes en poder entonces glorificarle a Él con esas oportunidades que Él nos da. Y por último quiero leerles lo que dice en Filipenses capítulo 1, en el versículo 3, del 3 al 6, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí el contexto es de la salvación. La buena obra es la obra que aquí Pablo está hablando de la salvación, que Él la va a perfeccionar hasta el día
de Jesucristo. La obra, como y como entendemos, la salvación, en el momento en que creemos, ha sido consumada. Dios nos justifica, pero vamos a llevar todo un proceso de santificación que será consumado hasta el día en que estemos con Él. Entonces esa obra Dios la va a ir perfeccionando. Pablo dice, yo estoy persuadido de esto, que Él la empezó y Él la va a perfeccionar. Entonces esa buena obra de Cristo, puedo yo decir, ha iniciado en mi vida, ha empezado Cristo esa obra en mí, me ha salvado de mis pecados, y esa buena obra de Dios se va entonces a consumar un día cuando esté delante de Él. ¿Puedo tener hoy esa certeza y esa esperanza de que sea así? Bueno, hoy hemos visto a la luz de la palabra cómo puede ser una evidencia, ¿verdad?, de esa obra en nosotros. Si es así, gloria a Dios, porque ha sido por su gracia que Él ha hecho eso en nosotros. Y si no es así, bueno, hoy es el día también en que estamos escuchando acerca de que Cristo es el que viene a salvar al corazón que, dolido por su pecado, llora delante de Él y clama a Él y lo limpia de su pecado. Entonces, que hoy sea el día en que acudamos a Cristo para que Él nos salve y que entonces empecemos a vivir una vida que vaya acompañado de buenas obras que demuestre lo que Él ha hecho en nosotros. Amén. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias a ti porque nos has concedido este tiempo en el cual te hemos cantado, hemos leído tu palabra, y porque hemos llegado al centro de la adoración, que ha sido escuchar tu palabra predicada. Ayúdanos, Señor, para que tu Espíritu Santo aplique este mensaje a nosotros, que podamos examinarnos a la luz de la Escritura, y que tú traigas en nosotros entonces esta certeza de que nuestra vida está siendo testimonio, nuestra luz, la luz de Cristo en nosotros está alumbrando delante de los hombres y te están glorificando. Y si no es así, Señor, te rogamos para que hoy sea el día de salvación para muchos que no te conocen, que puedan ir a Cristo y que Él entonces inicie esa buena obra en el corazón de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.